mis amores, espero que estén muy bien. Hoy vamos a aprender a hacer esta hermosa falda envolvente. Mira mis amores, esta es la hermosa falda que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Una falda semi rotonda, mira, súper amplia, que no se abre, súper cómoda. A pesar que es amplia, horma súper lindo, tiene ese diseño de gola y me encanta. Así que vamos a poner manos a la obra, vamos a hacer esta hermosa falda. Necesitamos el contorno de cintura. A ese contorno de cintura le vas a dividir en 2.5. Al resultado, mis amores, le van a poner 7 centímetros que van a ser estándar. Esa medida la vamos a aplicar desde este orillo del papel. Marcamos ese resultado. Entonces nos dio en este caso 37.4. Aproximémoslo al 37.5 y marcamos por todo este orillito sin mover el cartabón del orillo del papel. Y así lo hacemos. Marcamos con lápiz más fuerte para que mires el contorno de cintura como nos queda. Ahora vamos a mirar el largo. Como pueden ver aquí en la parte delantera, el diseño es más corto. Entonces vamos a marcar el largo de la falda en la parte delantera. Lo vamos a marcar de 52 centímetros. ¿Sí? Este estilo de falda es como un estilo cola de pato, pero semi rotonda. Entonces marcamos aquí el 52 de largo en la parte de adelante. Y en la parte de atrás, sin el centro de la parte de la espalda, le vamos a dar los 90. Marcamos desde el contorno de cintura que acabamos de hacer, marcamos los 90 de largo. Marcamos aquí los 90 y vamos a tomar por el contorno de la cintura, tomamos el recorrido del largo de la falda de la parte trasera. Entonces, por todo ese orillo, vamos a marcar el largo. Listo. Y como en la parte delantera es más corto, vamos a tomar la mitad del contorno de cintura. Marcamos aquí y buscamos la mitad. Marcamos y donde nos da la mitad, en forma con el cartabón así diagonal, vamos a marcar el largo de la espalda, que es 90. Lo marcamos y listo. Vamos a subrayar esos puntos que acabamos de hacer y marcamos la parte de la espalda. Listo. Ahora vamos a cuadrar la parte delantera que es más corta. Entonces, este papel, Dios mío, con la falda es larga, mis amores. Bueno, aquí en la parte delantera, que tenemos el largo 52 que marcamos. Entonces, vamos a escuadrar una línea aquí, que es una línea guía para la profundidad de la curva de la parte delantera de la falda. También vamos a entrar, aquí en este orillo, vamos a entrar 5 centímetros, que es el ancho de la golita que le vamos a poner. Entonces, desde este orillo vamos a llevar la línea semicircular así y pasamos por la línea que entramos, que escuadramos allá en el orillo y hacemos el redondete. Aquí lo hicimos a ojo. Entonces, ya que tenemos todo esto marcado, vamos a recortar esta pieza. Vamos a recortarla y nos queda lista ya el molde. Vamos a recortar. Eso es así de fácil, mis amores. Recortamos aquí por la cintura. En la cintura dejamos margen de costura. Mientras vamos recortando, les voy a mostrar esta hermosa falda que hice también con el mismo molde,
pero el largo más corto, que fue 52, lo hicimos parejo por todo el contorno de cintura y así fue el resultado. Me quedó hermosa, mis amores. Ahora vamos a mirar que en esta parte va doble en la tela, ¿listo? Y vamos a tomar el contorno de cintura, vamos a medirlo para sacar la tira larga para poner ahí en la cintura. Pero esta medida como tal es para cortar el interlón que vamos a ponerle en la pretina para que nos dé firmeza. Entonces esta medida es para eso. Y también vamos a sacar el cinturón. Eso ya lo vamos a hacer en la tela. Mira, mis amores, esta es la tela. Así le venden a uno la tela. Este es el orillo. Aquí compramos la cantidad que necesitamos para esta falda. Ahora cogemos el orillo de la tela, este orillo, y vamos a coger solo un orillo y unimos las dos puntas. Así cortamos esta falda, unimos las dos puntas y cuadramos la tela ahora sí en el mesón. Esto es complicado porque es bastante tela, pero listo. Aquí cuadramos la telita, por un lado nos va a quedar doble y por el otro lado nos va a quedar para cortar 2 veces. Que ahí vamos a cuadrar el molde que acabamos de hacer. Y aquí lo tenemos. En la parte donde nos quedó doble, vamos a poner el papel que indica que va doble, que es la parte de la espalda que es más larga. Y en la parte delantera nos quedó ahí, en la parte de arribita. Vamos a asegurar bien el molde, que nos quede firme. Y vamos ahora a cortar la tela. Así de fácil es. Cortamos en la parte de la cintura y esta falda ya queda lista. Solamente se corta una vez con la tela doblada, así como les expliqué, mis amores, para que el molde pues quede completico. La cantidad que se nos fue en tela fueron 2,70 metros. Ahí nos alcanza para sacar todo. Listo. Vamos a cortar el cinturón. Aquí tenemos el restante de la tela y sobre el otro orillo que nos quedó libre vamos a marcar el cinturón. Hasta ahí nos da lo de la cintura y este excedente nos queda para hacer el nudo. Entonces está perfecto el largo del cinturón. Entonces el ancho del cinturón es de 10 centímetros. El total es de 4 centímetros. Pero lo vamos a hacer doble, serían 8 centímetros. Y más costura serían 10 centímetros. Entonces de 10 centímetros va a ser el ancho del cinturón. Marcamos para recortar. Y también vamos a quitar el excedente del orillo. Ese excedente no lo sumamos. Después de ahí fue que marcamos los 10 centímetros del ancho del cinturón. Vamos a tomar de nuevo el contorno este que nos dio 54 y ese contorno vamos a cortar el interlón. Entonces mira, esto va aquí puesto y esta tirita aquí, esa cantidad la que vamos a cortar del interlón. Aquí tenemos la tira, 10 centímetros de ancha. Y ya tenemos aquí el interlón que le vamos a unir, a pegar con plancha, dejando un margen de costura. Y también tenemos aquí las tiras. Son bastantes tiras porque la falda es bastante anchita. Vamos ahora a la máquina. Aquí tenemos la gola y vamos a unirla derecho con derecho. Unimos, pasamos una costura, aquí está, derecho con derecho, una costura por el orillito de la tela. Pasamos esta costura y cuando pasemos esta costura vamos a tapar esa costura para que nos quede linda y no toca hacerle filete. Ya aquí pasamos la costura, vamos a quitar el excedente. Cortamos el excedente por el orillito del hilo que acabamos de pasar. Listo. Ahora
vamos a voltearla. Cuando la volteamos y tapamos esa costura, ahora nos va a quedar por el revés. Entonces pasamos la costura nuevamente y rematamos al ancho del pie. Esa costura es hermosa para que la gola, si se llega a voltear, no se vaya a ver filete ni nada de eso. Y se va a ver esta costura bonita, así. Así queda al revés y así queda al derecho. Entonces vamos a hacer ahora así con todo el resto de las tiras, teniendo en cuenta que nos quede todas por el derecho. Para cuando vayamos a hacer el siguiente procedimiento no vayamos a tener complicaciones. Entonces unimos cuidadosamente. Unimos derecho con derecho, así. Pasamos la costura, verificamos que estén bien, mira. La cogemos así y que cuando se voltee quede por el lado que es. Hacemos siempre el mismo procedimiento en toda la tirita. Y rematamos ahí. Y listo. Así nos queda toda esta hermosa tira. Toda nos quedó, miren. Que por donde pasemos quede derecho. Ahora vamos a hacer el dobladillo de pañuelo por un lado. Para eso necesitamos este pie. Vamos a cambiar de pie para hacer ese dobladillo. Este pie le llaman pie de pañuelo. Entonces cambiamos de pie y vamos a hacer este orillo que necesitamos. Para yo hacer este dobladillo siempre cojo un pedacito aquí de la tela y la doblo un poquito. Siempre doblo un pedacito. Listo, así. Y así lo pongo aquí en el pie. Entramos y así hacemos el remate. Y así iniciamos. Siempre doblo un pedacito de pestaña de la tira. Siempre voy doblando un pedacito, así como ven, y pasamos la costura. Así de hermoso es este dobladillo, bien delgadito. Hermoso. Lo hacemos en toda la tira. Y queda seguramente hermoso. Ahora ya tenemos toda la tira aquí con el dobladillo pañuelo. Vamos ahora en el otro lado, en este, a hacer el fruncido para la gola. Para eso también nos toca cambiar de pie. Este pie nos hace ese fruncido que necesitamos para la gola. Entonces cambiamos aquí de pie y lo adaptamos, ajustar bien y listo. En el inicio vamos a calcular el fruncido que queremos. Entonces si queda muy poquito, pues apretamos más el tornillito que tiene en la parte de atrás hasta que ya uno cuadra el fruncido que desea y hace ese fruncido en toda la gola. Entonces ya cuando tengamos este fruncido en toda la colita, ahí sí vamos a ponerla en la falda. ¿Listo? Aquí tenemos ya la falda. Vamos a coger la parte delantera. Aquí la parte derecha la ponemos encima. Y vamos a coger la gola. Y vamos a poner la gola que la parte delantera quede pegada con la falda. Delantero con delantero. Y vamos a poner la gola. También cambiamos de pie porque ese ya es en plana. Entonces este es el derecho, derecho con derecho. Y al revés pues queda por encima. Pasamos la costura al ancho del pie. Por todo el recorrido de la falda vamos a pegar esta golita. Esta golita es opcional. Si no es amante la golita o no le gusta como tal las golitas, pues las puedes ignorar. No hacerle golita a la falda y le haces un orillito bien lindo. Le puedes hacer el orillo de pañuelo por todo el orillo de la falda. Y si no, puedes filetear y vas a pisar solo el filete para que ese dobladillo le quede bonito y no quede todo ondeado. Lo haces así. Y si te encantan las golas, pues le pones esta hermosa golita a la falda. Ahora, ya terminando aquí de poner la golita,
vamos a filetear esta pieza para poderla pisar. Toca filetear la gola que acabamos de poner. Y aquí vamos, mientras tanto, vamos a hacer la pretina. Bueno, que es la tira en este caso. Vamos a sacar la mitad y le marcamos el piquete de la mitad para tenerlo en cuenta. Vamos a doblar la pestañita que dejamos sin interlón. Entonces, esa pestañita la vamos a doblar, ¿sí? Pero vamos a iniciar desde el orillo del cinturón. Doblamos el centímetro que le dejamos de costura y lo ponemos así. El revés para la parte de abajo. Y así vamos a pisar al ancho del pie la costura que le dejamos, el centímetro de costura. Pues así se me facilita y me queda, no briega uno para hacer ese pisado. Así me encanta, así lo manejo y así les enseño. Y así nos va quedando esta hermosa costura. Ese es el revés. Y así igual lo hacemos en toda la tira. Con mucho cuidado para que dobles exacto el centímetro de costura que le diste. Aquí ya llegamos al interlón, entonces más fácil, solamente doblamos la costurita que dejamos sin interlón y pisamos toda la tira. Yo la hice larga porque me encanta para poder hacer un nudo bien hermoso. Entonces hice la tirita larga. Y aquí ya terminamos ese pisado. Ya terminado aquí el pisado, vamos ahora a cerrar las puntas. Mira, así nos queda en donde está el interlón. Así yo manejo los pisaditos. Ahora aquí en la esquina vamos a doblar. Mira, así. Que quede por el revés. Y dejamos 1 centímetro de costura y pasamos la costura por acá. Aquí está por el revés, ¿sí? Y pasamos la costurita al ancho del pie. Rematamos y listo. Ahora quitamos el excedente, pues no mucho, quitamos poquito para que no nos quede tanta tela por dentro. Emparejamos un poco y volteamos la tira. Y así nos queda por el derecho. Ahora lo hacemos en la otra puntica. Doblamos por el revés y pasamos la costura al ancho del pie, dejando el margen de costura donde vamos a pisar ahorita para embonar. Listo, aquí recortamos y volteamos la tira y así nos queda. Ahora aquí en la parte donde está el interlón vamos a doblarlo de esta manera, así, el solo interlón, y vamos a marcar con lápiz o con jabón, con lo que usted marca, por donde vamos a pasar ahorita la costura para ponerle el cinturón a la falda. Entonces marcamos lo que nos está dando ahí el interlón. Mira, así por esta línea que estamos marcando vamos a pasar ahora la costura. Esta marca que vamos a hacer la hacemos hasta donde llega el interlón. Hasta ahí la vamos a necesitar, no más. Hasta aquí. Hasta aquí marcamos el cinturón para ponerlo en la falda. ¿Listo? Bueno, aquí ya tenemos la falda con la costura fileteada. Vamos a pisar aquí la gola. Por el orillito la vamos a pisar para que no se nos vaya a voltear, para que quede firme así como la necesitamos. Entonces, para darle firmeza a esa gola, vamos a pasar esta costura por todo el orillo de la gola. Esa costurita, mira, queda así, por el orillito, queda bonita. Después de esto, vamos a poner ahora sí el cinturón. Aquí lo tenemos, cogemos el piquete que hicimos en el contorno de la cintura, de la falda y el piquete que hicimos en el cinturón. Entonces, la falda está aquí por el revés y el cinturón lo ponemos por el derecho, por el lado que no va a la entretela. Cuando la vayamos a embonar, la parte que tiene la entretela nos quede hacia el derecho, nos quede así, de esta forma. Entonces, por eso la ponemos así,
Por encima queda el revés de la falda y lo ponemos con el derecho de la pretina por este lado, así. Y montamos, unimos los puntos y pasamos la costura por todo el lado del lápiz que marcamos. Entonces vamos a pasar esa costura por todo el orillo del contorno de cintura al centímetro que dimos de costura y montamos este cinturón con cuidado para que cuando vayamos a embonar nos quede bien embonadito. Ahora vamos a embonarlo. Volteamos aquí esta pestañita donde pasamos la costura, que cuando embonamos la pretina la pasamos por ahí la costurita para que nos facilite embonar la pretina. Entonces ahora vamos a embonar con mucho cuidado para que nos quede bien y embonamos todo el cinturón. Así nos va quedando bien bonito, la costura por el derecho y por el revés. Entonces así con cuidado lo vamos a hacer por todo el contorno. La costurita que nosotros hicimos nos ayuda para embonar mejor. Aquí ya llegamos a la falda y con el cuidado entramos la costura y pisamos. Cuando terminemos este pise, vamos a hacer un ojal en el costado para por ahí pasar el cinturón. Y nos queda lista esta hermosa falda envolvente, larga, cruzada. Y espero que se hagan esta hermosa falda. Mira cómo queda esa pretina tan preciosa. Aquí terminamos. Entonces, mis amores, hacernos esta hermosa falda y me pueden mostrar a ver cómo les queda. Entonces, continuamos aquí, ya casi terminando el embonado, porque recuerden que el contorno de cintura es grande, por lo que va cruzada. Y así nos queda hermosa, hermosa, hermosa esa pretina pisada. Listo. Ahora nos queda seguir pisando por la parte de arriba. Vamos a pisarla también por encima para que nos quede aún más bonita. Entonces vamos a seguir aquí así de hermosa que nos va quedando, que es larga la tira. Pisamos. Ya vamos a terminar. Y listo. Aquí vamos a rematar y damos vuelta para pisar ahí sí por el otro lado del cinturón. Entonces, mira cómo queda. Volteamos la tira y rematamos y pasamos este pisado por el orillo del cinturón. Hacemos este pise. Así nos queda lindo, nos queda más firme este cinturón. Y terminamos pisando el cinturón por todo el orillo. Por todo el orillo para más firmeza. Y listo, nos quedó lista esta falda. Ya vieron el resultado, muy hermosa. Entonces no olvide compartir y dar like para que otros puedan aprender. Cualquier duda e inquietud, déjalo en los comentarios. Bendiciones.